Hace un par de semanas hicimos un versus entre George de la película Rampage y el King Kong de Peter Jackson. Y en ese video me pidieron muchas veces que hablara de Lizzie, el cocodrilo mutado de esta película. Honestamente, no había hablado de ella porque no encontraba una manera de hacerlo interesante. No me gusta hablar únicamente de los personajes y he notado que a ustedes tampoco. Así que hoy, para hacerlo un poco más interesante, voy a aprovechar para hablar de otro personaje que también me han pedido hasta el cansancio cada vez que hablo del Kong del Monsterverse. Así que respondamos a la pregunta: ¿quién ganaría en un combate? ¿Lizzie o el Skull Devil? Y ya te la sabes, para responder a esta pregunta, tendremos que comparar a estos dos personajes en una serie de características para descubrir quién es superior. Pero antes de ello, conozcamos muy brevemente la historia de ambos personajes. El Skull Devil es la forma alfa de los Skullcrawlers, una especie subterránea que durante milenios se mantuvo como la principal fuerza depredadora de Skull Island. Los Skullcrawlers por sí mismos son considerados como una plaga que obligó a los Iwi a vivir detrás de una muralla, mientras los grandes simios de la isla terminaron enfrentándose hasta reducirlos y forzar a los sobrevivientes a retirarse bajo tierra. En ese proceso, la especie de Kong quedó prácticamente exterminada, con Kong como el último guardián activo que impide su regreso a la superficie. En 1973, la expedición de Monarch reactivó ese problema al detonar cargas sísmicas para mapear la isla, provocando que múltiples Skullcrawlers emergieran y finalmente que aparezca un ejemplar titánico identificado como el Alpha Skullcrawler. Este alfa siendo el conocido como el Skull Devil. Este alfa por sí mismo es un ser conocido como hipérvoro, una especie de carnívoro con un hambre permanente y una conducta agresiva tan salvaje que puede ser lo suficientemente peligrosa como para provocar por sí solo el colapso ecológico de la isla entera, siendo Kong el único ser capaz de frenarlo en su camino de destrucción. Lizzie, por otro lado, tiene una historia un poco más breve. Se trata de un cocodrilo ordinario del Parque Nacional de los Everglades, que tras ingerir una cápsula con el patógeno Project Rampage, mutó, disparando su crecimiento y obteniendo rasgos mutantes que no son propios de un cocodrilo normal, como branquias, un cuerpo con espinas prominentes, colmillos externos y una masa espinal al final de la cola, además de extremidades con adhesión similar a un gecko. En pocos días, esa transformación la convirtió en un monstruo gigantesco, abandonando los pantanos y viajando, siguiendo el llamado de la señal de Energyne hasta la ciudad de Chicago, emergiendo del río en medio del caos, uniéndose a la destrucción junto a Ralph y George, derribando estructuras, escalando el rascacielos del transmisor y dejando la ciudad en ruinas, para finalmente ser derrotada por George después de una batalla larga, algo de lo que hablaremos más adelante. Y bueno, ya que sabemos la historia de ambos personajes, es el momento de hablar de las características de ambos para descubrir quién es el más poderoso. Y es por ello que comenzaremos con tamaño. En Rampage, Lizzie mide 18 metros de alto, 68 metros de largo y pesa unas 150 toneladas. Desde que aparece en Chicago se nota lo enorme que es. Su cuerpo llena las calles, su lomo queda a la altura de varios pisos de los edificios y su cola, con una gran masa ósea, sobresale de ella mientras avanza. Cuando se mueve por la ciudad, su tamaño hace que los coches, los tanques y los árboles parezcan objetos pequeños a su lado. Y cuando se apoya en un edificio para escalar, casi todo su cuerpo queda pegado a la fachada. Solo con estar de pie ya ocupa una gran parte del escenario, y en cada escena queda claro que se trata de un depredador gigantesco en medio de una ciudad que se le queda bastante chica. En Kong Skull Island, el Skull Devil alcanza una altura de 29 metros, un largo de 59 metros y un peso de unas 100 toneladas.
Su altura le da una postura dominante y le permite trabajar desde arriba con brazos largos y un torso elevado, lo que se traduce en alcance directo para agarrar, empujar y tirar en combate cercano. En la pelea final contra Kong, esa escala se ve en cómo cierra distancia y usa el cuerpo como palanca para mover a un rival mucho más grande que él, y su largo le permite rodear, ajustar ángulos y mantener presión constante mientras cambia la posición. La cola y la lengua también se integran a esa escala porque amplían mucho el rango de contacto y la capacidad de control cuando la pelea se vuelve cuerpo a cuerpo. En este versus, el tamaño no es un factor decisivo. Ambas criaturas son bastante grandes y causan estragos bastante considerables, pero es un dato a considerar cuando nos damos cuenta de que un personaje es más alto que otro y el otro es mucho más largo que el primero. Así que esto puede ser un factor no decisivo, pero sí interesante de analizar en un versus. Fuerza bruta. Lizzie demuestra su fuerza como un cocodrilo gigante, con un cuerpo muy pesado, una mordida brutal y una cola que termina con una gran masa. En Chicago se ve como solo con avanzar, empuja y derriba vehículos, muros y partes de edificios, rompiendo concreto y metal a su paso. Su mejor ejemplo de fuerza es cuando atrapa a Ralph en el aire con una mordida y gira todo su cuerpo hasta arrancarle la cabeza, usando el peso y la potencia del cuello y del tronco en un solo movimiento. También usa la cola para golpear con tanta fuerza que puede mandar a George volando contra estructuras, dejando claro que puede causar daños serios tanto con la boca como con la cola. Durante la destrucción de la ciudad, su fuerza también se nota cuando atraviesa pisos, rompe fachadas y deja secciones enteras colapsadas mientras se mueve y escala. Cada apoyo de su cuerpo sobre concreto o acero termina dañando por completo la estructura, y su largo le permite barrer un área amplia con la cola o con el cuerpo cuando gira. Básicamente es un músculo gigante. El Skull Devil muestra una fuerza pensada para dominar a otro titán en combate directo. Es capaz de arrastrar, tumbar y mover a Kong usando sus brazos, la mandíbula y la cola. Durante su pelea se ve como lo tira al suelo, lo empuja contra rocas y lo cambia de posición varias veces, manteniéndolo bajo presión. Su mordida puede sujetar con fuerza, los brazos le sirven para mantener al rival abajo y la cola le ayuda a envolver y lanzar, mientras que la lengua añade un tirón extra cuando intenta acercar el brazo de Kong hacia su boca. Su fuerza se nota en que puede desplazar por completo a un oponente de tamaño similar y mantenerlo en desventaja mientras sigue atacando. En varios momentos del combate consigue mover el cuerpo completo de Kong, obligándolo a perder el equilibrio y a retroceder. Esa capacidad de desplazar a un rival de tamaño similar demuestra una fuerza constante, aplicada segundo a segundo mientras mantiene el contacto. Resistencia. Lizzie demuestra su resistencia desde el momento en el que el ejército comienza a dispararle en Chicago. Recibe fuego constante y sigue avanzando sin detenerse. A lo largo del combate también soporta explosiones cerca de su cuerpo y golpes fuertes que la tiran al suelo, pero vuelve a ponerse de pie y continúa atacando como si nada. El momento más claro para mí ocurre cuando Davis le coloca un cinturón de granadas entre las branquias y estas explotan. La detonación la derriba y la golpea con fuerza, pero poco después vuelve a levantarse y sigue peleando. Más adelante recibe impactos directos de lanzacohetes en el rostro y aún así continúa moviéndose y atacando. Finalmente es derrotada cuando George la apuñala en el ojo con una vara de metal, atravesándole el cráneo. Su resistencia se ve en que soporta disparos, explosiones y armas pesadas sin quedar fuera de combate, y solo cae cuando recibe un ataque directo en un punto vulnerable. Si no fuera por eso, tal vez no la habrían derrotado. El Skull Devil, por otro lado, demuestra su resistencia durante su enfrentamiento final contra Kong. Desde que aparece en la zona del barco encallado recibe fuego de armas pesadas y sigue avanzando. Durante la pelea recibe golpes fuertes que lo lanzan contra el suelo y contra estructuras, pero vuelve a levantarse y continúa atacando. Uno de los daños más claros ocurre cuando Weaver le dispara una bengala al rostro y le destruye un ojo. A pesar de eso, el Skull Devil sigue peleando y vuelve a
podría cerrar distancias con Kong, peleando cuerpo a cuerpo. Más adelante, una hélice grande queda incrustada en su espalda y aún así continúa moviéndose y atacando. Después recibe un corte profundo en el cuello con esa misma hélice, vuelve a levantarse y logra morder y sujetar mientras usa la lengua prensil para jalar el brazo de Kong hacia su boca. El combate termina cuando Kong la remata de forma directa, pero hasta ese momento el Skull Devil seguía activo incluso después de perder un ojo, recibir una perforación en la espalda y un corte profundo en el cuello. Velocidad. La velocidad de Lizzie se nota primero en el agua, desde que abandona los Everglades y avanza por ríos hasta llegar a Chicago. Queda claro que puede moverse con rapidez bajo el agua, recorriendo grandes distancias sin dificultad. Cuando emerge del río en la ciudad, lo hace incluso con fuerza y velocidad, entrando directo al caos sin verse pesada ni lenta, a pesar de sus 150 toneladas. En tierra también demuestra buena velocidad para su tamaño. Se desplaza por las calles con pasos firmes y rápidos, cambia de dirección cuando lo necesita y puede cerrar distancias en pocos segundos cuando un objetivo entra en su rango. Además, sus almohadillas adhesivas le permiten escalar edificios, sosteniendo todo su peso mientras sube por la fachada, moviéndose con control incluso en vertical. Su agilidad no depende solo de correr, sino de poder moverse ágilmente tanto en el agua como en la tierra e incluso en superficies verticales, algo que amplía muchísimo su opción de movimiento. El Skull Devil es una criatura subterránea, acostumbrada a moverse bajo tierra y a salir a la superficie con rapidez. Esa naturaleza se refleja en su forma de desplazarse porque su cuerpo largo y bajo le permiten avanzar rápido sobre el suelo, casi como una serpiente con brazos. En la pelea contra Kong se ve como rodea, cambia de lado y gira alrededor del cuerpo del rival con movimientos rápidos, usando los brazos para apoyarse y avanzar sin perder velocidad. Su agilidad destaca sobre todo en combate cercano, moviéndose alrededor del enemigo, rodeándolo y cambiando de ángulo en cuestión de segundos. Puede girar el cuerpo completo con rapidez, ajustar su posición y volver a entrar sin quedarse estático. Esa forma de moverse lo hace bastante peligroso cuando la pelea se vuelve cerrada, porque no depende solo de avanzar en línea recta, sino de desplazarse alrededor del oponente con fluidez. Inteligencia de combate. Lizzie tiene una forma de pelear muy básica y directa. Su manera de combatir es salvaje y completamente reptiliana. Avanzar, acercarse lo más posible y morder. No hay estrategia compleja ni planificación clara detrás de sus movimientos, solo la intención constante de atrapar a su presa y destruirla. Cuando enfrenta a Ralph, lo alcanza en el aire y logra sujetarlo con una mordida, asegurando el agarre para después ejecutar el giro de la muerte que termina arrancándole la cabeza. Esa acción no es que tenga una táctica elaborada, sino que es de instinto puro. Únicamente calcula la distancia para morder y muy poco más. Y durante el resto del combate mantiene ese mismo patrón. Se acerca, intenta morder, usa la cola cuando el rival está cerca y vuelve a intentar el agarre si lo pierde. No cambia demasiado su forma de atacar ni desarrolla estrategias nuevas. Insiste en lo mismo una y otra vez hasta que consigue conectar la mordida. Su inteligencia de combate es muy baja, casi inexistente, porque no planea emboscadas ni modifica su comportamiento según el tipo de enemigo. Es fuerza, impulso y repetición, hasta que uno de sus ataques logra encestar. Por otro lado, el Skull Devil muestra un nivel de inteligencia mayor dentro de lo que es un depredador. No es un estratega complejo, pero sí demuestra que sabe cazar y emboscar. Se mueve en silencio cuando acecha, aprovecha distracciones, aparece desde ángulos donde el rival no lo espera y ataca en el momento preciso. A lo largo de la película se le ve salir desde el agua o desde zonas ocultas para tomar por sorpresa, y también desplazarse bajo tierra antes de emerger directamente frente a sus presas. En el combate contra Kong demuestra que sabe buscar zonas vulnerables como la garganta y la parte alta del cuerpo, que puede rodearlo, envolverlo y forzarlo al suelo cuando encuentra la oportunidad. También esquiva disparos, se mueve entre estructuras y se repliega cuando necesita reposicionarse. No actúa al azar, mantiene presión, cambia de ángulo y busca mantener al rival en desventaja.
Su inteligencia tampoco es alta, pero sí es la de un depredador que sabe esperar, guardar silencio y atacar cuando tiene ventaja. Veredicto final. El Skull Devil pelea para dominar. Rodea, engancha, jala y mantiene presión constante con brazos, cola y lengua, buscando siempre la parte más alta del cuerpo para cerrar el combate. Lizzie, por otro lado, pelea para destruir, avanza, muerde y cuando consigue un buen agarre lo convierte en un remate definitivo, apoyándose en su peso, su mandíbula y su cola. Pero para mí, la diferencia real aparece cuando pensamos en cuánto daño puede recibir cada uno antes de quedar fuera y cuánto daño pueden hacer. El Skull Devil soporta perder un ojo, recibir una hélice en la espalda y un corte profundo en el cuello mientras sigue atacando. Lizzie aguanta fuego militar constante, explosiones, impactos de lanzacohetes y vuelve a levantarse después de que le detonan granadas en las branquias, cayendo únicamente cuando George le atraviesa con una vara de metal en el ojo. Así que, si tengo que elegir un ganador, yo me inclinaría por Lizzie, porque puede aguantar más castigo antes de caer, y cuando consigue una buena mordida o un golpe limpio con la cola, tiene la fuerza para convertir ese momento en el final de su rival. El Skull Devil soporta mucho daño y tiene buena movilidad e instinto de caza, pero la diferencia está en lo que cada uno hace con un solo golpe. Si Lizzie llega a atrapar una extremidad, la cola o incluso la cabeza del Skull Devil, tiene toda la potencia para arrancarla de una sola mordida. Mientras que el Skull Devil necesitaría de muchísimos arañazos y muchas mordidas para intentar atravesar la piel gruesa de Lizzie. Y ni hablemos de ahorcarlo porque el gordo cuello de Lizzie es prácticamente inmune a este tipo de ataque. Y aunque el Skull Devil tenga una inteligencia de combate bastante decente, eso sirve de poco si Lizzie puede perseguirlo por donde quiera, alcanzarlo tarde o temprano y simplemente comérselo. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el Skullcrawler tiene oportunidad contra Lizzie? ¿O estás de acuerdo conmigo y consideras que Lizzie es la definitiva ganadora de este versus? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, esos son los comentarios que me dejaron en el video de la semana pasada. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y hablando de apoyo, quiero mandar un caluroso saludo a los miembros del canal. Sin ustedes, este tipo de contenido simplemente no sería posible. Y si a ti te gustó mi video, por favor, considera hacerte miembro, porque desde 10 pesitos al mes me puedes ayudar a seguir haciendo este tipo de contenido y formar parte de los titanes del Rey Alan. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu gutsy like y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Muchas gracias por ver el video, y recuerda que yo soy el Rey Alan.